Testimonio de Fabiana. La paz de Jesús esté con ustedes. Queridos hermanos, hoy vengo a testificar que Cristo me trajo de vuelta a la vida. Mis padres me bautizaron unos días después de mi nacimiento, seguí todas las clases de catecismo e hice mi primera comunión. Mi madre, una mujer santa, me enseñó a orar todas las noches. Sin embargo, después de mi comunión, dejé de asistir a la Iglesia Católica hasta 1996, fecha en que Jesús vino a salvarme. Yo tenía 32 años. Les voy a contar un poco sobre la vida que llevé durante todos esos años, lejos de Jesús. Tan pronto como cumplí 15 años, mi vida sufrió una reversión. Comencé a fumar, frecuentaba bares inmundos, participaba en lecturas de carta, practicaba la numerología y le escribía a los astrólogos. Cuando terminé mis estudios escolares, pasé todos los fines de semana en discotecas, fumando, bebiendo alcohol, vestía minifaldas y ropa de diseño y sin sentimientos de culpa. Yo jugueteaba con los hombres que conocía. Estaba buscando amor con A mayúscula. Satanás me mantenía atada y me impedía volverme hacia el amor de Cristo. Él me cegó con lo que los hombres podían darme: placer de la carne, dinero, bienestar y el mundo. Estaba bajo sus ataduras infernales. Pero necesitaba a alguien que me cuidara mucho. Me quería morir sin amor. Era suicida y autodestructiva, después de haber sufrido de tanta maldad en mi juventud, y Satanás, en su crueldad, envenenó mis dolorosas heridas. Fue durante una tarde en un club nocturno cuando conocí a un hombre, y al cabo de unos meses decidimos vivir en el derecho consuetudinario. No sabía que si tenía relaciones sexuales mientras no estuviese casada por la Iglesia, mi alma se unía con espíritus impuros. Al final de 5 años lo dejé y me mudé a otra ciudad en la que conocí a una astróloga de una orden Rosacruz. La astróloga me propuso que yo tenía mi tema astrológico kármico hecho y acepté. Ella me explicó que consistía en estudiar mi tema astrológico basado en mis vidas anteriores y en estudiar mi karma. Algún tiempo después, fui a un centro espiritual a escuchar las enseñanzas de un gurú que encontré en un libro que estudié llamado El Evangelio según el Espiritismo, por Allan Kardec. Un día, este gurú propuso a aquellos que deseaban participar el miércoles por la noche en sesiones de espiritismo en vivo, y debido a mi inocencia, acepté. Y allí comencé a ver médiums que entraron en trances, que recibieron mensajes del llamado cura de Ars, Santa Teresa del Niño Jesús, o aún la Madre de Dios, incluso a veces el Señor Jesucristo, más extraterrestres. Si hubiera sabido que eran espíritus caídos los que entregaron estos mensajes, habría dejado este centro espiritual de inmediato. Entonces, un miércoles por la noche, el gurú propuso a aquellos que lo quisieran tener una gran limpieza del alma. Sufrí mucho en mi interior, pero en ese momento no sabía que consistía en pecados acumulados que me oprimían. Pensé que este sufrimiento interior se debía al karma que habría acumulado en mis llamadas vidas anteriores, ya que creía en la reencarnación. Creyendo que el gurú tenía el poder de liberarme de mis vidas anteriores, acepté su propuesta y me senté junto a él. Estaba sirviendo al demonio, y al aceptar entregarme a su poder, permití que el demonio tomara posesión de mí. Los espíritus malignos me habían penetrado debido a mis formas errantes, lectura de cartas, péndulo, astrología, horóscopo, lectura de la palma, iniciación al yoga, adoración a Buda, meditación esotérica, apertura a los chakras, qigong, etc. El gurú había puesto su mano en 2 de mis chakras con los poderes que adquirió del demonio, el chakra del corazón y el chakra del tercer ojo. Luego me dijo que me había transmitido la luz, pero desafortunadamente era la luz del enemigo de Dios. Luego me fui a casa y comencé a sentirme mal. En la próxima sesión espiritista viví una experiencia muy difícil. La Kundalini surgió. La Kundalini es una poderosa energía alojada en el hueso sacro en la base de la espalda. Cuando se excita, asciende a lo largo de la columna vertebral y se abre camino desde el centro del chakra hasta el chakra coronario ubicado sobre la cabeza. Durante esta experiencia, tuve la impresión de que fui arrebatada al cielo, tal era el poder de esta energía.
Lo que no había entendido en ese momento era que al practicar yoga y kundalini, le di el poder a Satanás para que entrara en mí y me condujera desde el interior. No sabía que la práctica del yoga podría abrir la puerta de mi alma a entidades espirituales malvadas. El yoga no es una práctica simple, pertenece a una verdadera religión de la cual es difícil separarse. Me hizo adorar divinidades que tenían funciones espirituales. Aprendí de un sacerdote conocedor de estas cuestiones que el yoga es una práctica hindú que une al yo temporal, Jiva, con Brahman, el infinito, la concepción hindú de Dios. Este Dios se presenta como una sustancia espiritual impersonal. No es Jesucristo, el Dios personal de la revelación. Al invocar deidades extrañas que no existen, en la realidad me arriesgo a entrar en contacto con demonios y someterme a ellos. Entonces me di cuenta de que practicando yoga estaba adorando a un Dios que no era la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en consecuencia estaba quebrantando el primer mandamiento de Dios: no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, sintiéndome cada vez más enferma, decidí abandonar estas técnicas y desde que me abrí a los chakras, estuve entre la vida y la muerte durante muchos meses, y si estoy viva hoy, puedo darle las gracias a Jesús. Mi sed de conocimiento aún no se había apagado. Me uní a la Orden de Rosacruces y rápidamente comencé a recibir pequeños folletos para estudiar. En esta orden estudié diferentes cosas, como el cuerpo psíquico del hombre, viajes estelares, aura humana, chakras, sonidos vocales, mantras. A lo largo de estos estudios busqué conocer y entender al Dios de mi corazón que llamamos el cósmico, pero no entendí nada de este Dios falso y sus energías. Imagina qué tipo de relación de amor tuve con ese Dios. Ninguna. Ningún amor de corazón a corazón, como ahora puedo vivir con Jesús de amor en la Eucaristía. En mi investigación sobre la nueva era, que no proviene de Dios, practiqué el magnetismo, la telepatía, el péndulo, todo tipo de magia, la hipnosis, la respiración de la nueva era, la lectura del aura, todas las formas de curación mediante energías, cristales, música y colores, meditaciones sobre música y reiki de la nueva era, que los obispos de Estados Unidos advirtieron en contra. En mi cuerpo experimenté que Satanás había puesto su energía dentro de mí con su poder y comencé a temblar. En la Orden de los Rosacruces conocí a un hombre que estuvo solo durante muchos años porque su esposa lo había dejado por otro hombre. Unos meses más tarde decidimos obtener un matrimonio civil. No podíamos casarnos en la Iglesia Católica porque él anteriormente había recibido el sacramento del matrimonio. Y aquí viene una explosión de gracia. Mientras miraba un cartel del Sagrado Corazón de Jesús, escuché su voz que me decía: «Mis santas heridas te salvarán». Las heridas de su dolorosa pasión. Poco después, durante una peregrinación a Medjugorje, acepté ser reincorporada a la Iglesia Católica. Aquí estoy, tampoco, llevando mi gran miseria ante el Santísimo Sacramento que fue expuesto, la presencia real de Jesús viviente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. A mi regreso a Francia, Dios me dio una primera experiencia sobrenatural, en medio de la cual me pidió que hiciera penitencia. Él me mostró mi alma encerrada, dentro de la bestia que tenía la cabeza de un león, como se describe en el Apocalipsis. Vi a los demonios que me rodeaban, y estaban listos para llevarme con ellos al lugar de la oscuridad. Estos demonios estaban vinculados entre sí en mis pecados. Cuando comencé a explorar más profundamente mi alma, me vi a mí misma como una hiena cuando descendía al abismo, al cráter de fuego, blasfemando y sintiendo odio hacia Dios como los condenados. El estado de mi alma fue la consecuencia de mis actos desobedientes hacia la ley de Dios, y Satanás me dijo en su furia: «Te condené al castigo del infierno». No sabía que Satanás estaba ardiendo en el infierno y quería que todos ardieran con él. Su odio me había penetrado. Vi cómo Satanás y sus ángeles caídos con los condenados estaban atacando almas al nivel de su corazón y su cerebro para destruirlos. Lo peor es que escuché a mi alma decir: «Satanás, te amo». Fue realmente horrible. Yo era un demonio podrido. Yo era una mujer mundana, seductora, cortesana y dominatriz. Diría que era una mujer liberada, pero de hecho estaba encadenada a Lucifer. Mi rebelión había comenzado mientras escuchaba música rock, los Beatles, AC/DC, y los espíritus de esta música malvada habían ingresado en mí, y dije en todas partes: «Paz y amor».
Usé estas palabras con algunos de mis amigos hippies. Mi rebelión interior me llevó a estar a favor de la homosexualidad, el divorcio, la vida en común, el aborto. En ese momento no era consciente de que era una gran perseguidora de la ley de Cristo, pero ustedes saben que estaba atada por el abismo y no podía reaccionar de otra manera. Es la luz de Satanás, que no es otra cosa que la oscuridad que vivió dentro de mí. Si mi madre no hubiera orado mucho y no hubiera hecho sacrificios por mi alma, en este momento estaría cegada por la luz de Lucifer. El ayuno y la oración me ayudaron. Entonces escuché al enemigo de Dios hablar a la Santísima Virgen, a quien teme terriblemente. Hablando de almas, dijo: «Los tengo a todos, los tendré todos». Y también he oído que tiene muchos sacerdotes, porque no hacen penitencia y ya no rezan. Si el demonio tiene éxito en condenar a un sacerdote con una mujer, entonces se regocija, porque durante ese tiempo el sacerdote ya no cumple con su deber, que es salvar almas. Ay de estas mujeres que apartan a los sacerdotes de su vocación, ya están bajo la justicia de Dios, y los tormentos del infierno las esperan si no se arrepienten. Si supieras cómo la Santísima Virgen derrama lágrimas, porque ve a la bestia engullendo más y más almas, entonces derrama muchas lágrimas de sangre. Satanás condena las almas a través del amor del mundo, el dinero, la carne y de la nueva era. Si supieras el odio que tiene hacia cada uno de nosotros y hacia Dios y los sacerdotes, es terrible. Dios me reveló: reverencia a mis sacerdotes. Los sacerdotes son la niña del ojo de Jesús. Sin sacerdotes nadie podría llegar al cielo, ya que son ellos los únicos que nos dan los sacramentos que abren la vida de Cristo dentro de nosotros y nos conceden su perdón. Después de estos momentos de intenso horror, Jesús me sacó del abismo llevándome a Él, y sentí que su poder me sacó de este estado de oscuridad en el que estaba aterrorizada por todo. Dios, en su gran bondad, me consoló y me dijo con gran caridad: «Eres mía, piensa solo en mí, piensa solo en amarme, te sanaré, te bañas en mi sangre, te creé con mis manos, dame gran amor y no peques más, ya no vendas tu alma al diablo, ya no me traiciones, yo soy tu único maestro, yo soy el camino, la verdad y la vida, ya no te quedes lejos de mí. Escucha mi palabra, observa mis mandamientos, observa mis días de reposo, es decir, el día del Señor». En cuanto a los mandamientos de Dios, sabía que había 10, pero no más que eso. Así que tomé la Biblia, leí acerca de ellos y, después de conocerlos, descubrí que desde los 15 años había estado viviendo en un estado de pecado muy grave. Entonces Jesús me dijo: «Defiende mi ley», y es lo que he estado haciendo desde 1996. Para servirle bien, el Espíritu Santo me dijo que me dio el carisma de la verdad. Luego volví a la persona con quien me iba a casar y le expliqué que teníamos que vivir en castidad hasta la boda civil. Pasaron unos meses y nos casamos en el ayuntamiento. 2 días después de la boda, salí de la cámara de bodas, porque Jesús vino a quitarme diciéndome: «Obedece, pido una reparación, tu pecado me ofendió». Y Él me mostró los pecados a quienes estaba unida por mi pecado de adulterio. Imagina mi desesperación. Era imposible para mí pensar que podría vivir sin un hombre. Necesitaba protección. Me acababa de casar para comenzar un hogar y una familia, pero Dios me dijo en ese momento que estaba prohibido procrear, porque no recibía el sacramento del matrimonio. A la mañana siguiente busqué a un sacerdote confesor que me recibió con caridad y le expliqué lo que Dios me estaba pidiendo. El sacerdote confirmó que teníamos que vivir como hermanos y añadió que podía recibir la comunión solo si vivía en castidad. Luego explicó que el divorcio no disuelve el matrimonio de la Iglesia y que mi esposo seguía casado ante Dios, con su esposa legítima, hasta que la muerte los separara. Incluso si ella hubiese reconstruido su vida, ahora vive con otra persona. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Sé muy bien que Dios exigirá cuentas a esa mujer. Dios me dijo que llora por las mujeres infieles. A esta mujer que dejó a su marido, le dirá Dios durante su juicio particular: «Mujer, ¿qué has hecho con tu marido?». Si ella hubiera rezado a Dios, Él los habría reconciliado, pero su corazón se había endurecido. Sabes que si una mujer no perdona a su esposo o lo abandona, su alma está en el abismo.
Sin embargo, la Iglesia permite la separación corporal, pero no el divorcio. Hermanos y hermanas, ¿quiénes somos para no perdonar mientras Dios perdonó a sus verdugos en la cruz? ¿Cómo esperas reunirte con tus enemigos en el cielo si en la tierra no los amas? Ya sabes, Dios me dijo, si quieres que yo te perdone, perdona a los demás, como nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Y estaba verdaderamente liberada cuando perdoné a todos, cuando estuve en las misas celebradas por mis perseguidores, cuando oré por los que me hirieron. Después de dejar al sacerdote de vuelta a casa, comencé a sentir mucha angustia porque tuve que hablarle a mi esposo, que se había convertido en mi hermano en unas pocas horas, y que aceptó la situación con mucha dificultad, pero la aceptó de todos modos, porque la salvación de su alma estaba en juego. Luego le expliqué que iba a dejar la Orden Rosacruz. Convencida de que estaba en un camino profundamente erróneo, comencé a romper en pequeños pedazos todos los libros de autores rosacruces, todos los libros sobre numerología, lectura de manos, lectura de cartas, libros sobre espiritismo de Allan Kardec y Leon Denis y Nueva Era, libros como los de Blavatsky o Bailey, o aún los de ciencias ocultas. Me deshice de ellos porque mientras permanecieron en mi casa, los demonios vivieron allí también. Una vez que la Santísima Virgen fue entronizada en casa, la calma regresó a mi hogar. Reemplacé todos mis viejos libros con libros como la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, las vidas de los santos, las revelaciones de las almas del purgatorio, los santos de la Iglesia Católica, y me conmovió mucho. Experimenté un gran sufrimiento interior debido a mis numerosos pecados. Comencé, movida por el Espíritu Santo, a asistir a misas celebradas por mi alma para recuperar la paz. Durante la celebración de estas misas, el Espíritu Santo despertaría nuevamente en mi conciencia a todos los pecados que cometí desde mi infancia. Cuando decidí ir a ver a un sacerdote, el diablo, que estaba furioso, me dijo: «Vete al infierno». Así que corrí a la iglesia y el diablo me persiguió diciendo: «Estás perdonada, estás perdonada». Pero sabía muy bien que si confesaba directamente a Dios, sin pasar por el sacerdote, nunca podría entrar al cielo, y sabía que si no ingresaba al confesionario, la Iglesia no me liberaría de mis pecados, la única que tiene este poder. Entonces me mantuve firme. El demonio me abandonó y el sacerdote me recibió con gran caridad, pero se sorprendió ligeramente al ver que tenía en mi mano hojas de papel en las que anoté todos mis pecados. Los había escrito para no olvidarlos. Entonces comencé a recitar mis pecados, sin mirar al sacerdote a los ojos, porque estaba muy avergonzada en ese momento. Todavía no sabía que Jesús estaba presente en el sacerdote para tomarme en sus brazos y lavarme con su preciosa sangre, así que enterré mi cabeza en mis papeles y leí mis notas. Confesé todo sobre lo que te he hablado: matrimonio civil, ley común, alcohol, drogas, tabaco, creencia en la reencarnación, nueva era, y agregué hablando en voz baja: cometí muchos pecados de la carne, tomé la píldora, vestí minifaldas e hice que los hombres pecaran con sus miradas. Tuve palabras y pensamientos que eran impuros y poco caritativos. No fui a la misa el domingo. Llevé a una amiga a tener un aborto en una clínica. Cometí muchos pecados de gula. No rezaba, no compartía con los pobres. Tenía muchos ídolos que eran artistas y estrellas del pop. Veía películas con clasificación X, películas de terror. Leía libros malvados. Y también añadía a todos los pecados capitales que cometí, como el orgullo, la codicia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. El sacerdote me escuchó con paciencia y caridad, y desde entonces he ido a confesarme regularmente. Luego fui al tabernáculo por mi penitencia, y allí Jesús me dijo con todo su amor paternal: «Tu pecado ha sido borrado». ¡Qué gracia! Sí, hermanos y hermanas, Jesús borró mis pecados, mis problemas, Él los consumió. Mi debilidad, Él la sostuvo mientras permanezco muy pobre en mi interior. Después de las muchas recepciones del sacramento de la reconciliación, conocí a muchos sacerdotes que administraban oraciones de exorcismo sobre mis estudios esotéricos, y recibía a menudo el sacramento de la sanación, ya que estaba en un estado crítico debido a mi apertura a los chakras y la acción de Satanás, quien había destruido mi interior. Los diversos sacramentos me ayudaron a sanar, y me atraía tanto Jesús que pasaba las tardes cerca del tabernáculo en una iglesia. Durante estos tiempos comencé a hacer las estaciones de la cruz todos los días,
para la liberación de las almas del purgatorio. Dios me pidió que continuara este trabajo de misericordia y me explicó que el purgatorio es su misericordia y el infierno es su justicia, y entendí que muchas almas estaban perdidas. Entonces le dije a Dios: ¿pero eres tú, Señor, quien condenó a estas almas que están en el infierno? Y él respondió: las almas se condenaron a sí mismas. Como dijo el apóstol Santiago en sus epístolas, es nuestro pecado lo que nos tienta a nosotros, no a Dios. Dios no condena, Él deja el alma libre para amarlo o para amar a Satanás. Dios es amor. Entonces me dije a mí misma que consagraría mi vida a orar por la salvación de todas las almas. Jesús me animó a hacerlo. Un día me lo dijo a las 3 de la tarde. Implora mi misericordia sobre las almas. Ruega a mí a través de mi pasión. Y como sufrí sabiendo que muchos de mis amigos estaban lejos de la iglesia, Jesús me dijo: nunca dejes de orar por ellos. Y te aseguro que nunca dejaré de orar porque los amo, y porque conozco el sufrimiento de las almas en el infierno, ya que yo mismo había vivido eso por un breve instante. Durante 2 años pasé todas las tardes cerca de Jesús en una iglesia cerca de mi casa, y por la noche regresaba a casa con el caballero con el que estaba viviendo. Vivíamos juntos como hermanos. Entonces, un día, mientras escuchaba una cinta sobre la vida de San Francisco de Asís, me sentí profundamente conmovida por su extrema pobreza. Con mi primer padre espiritual, un sacerdote dominico, decidimos que me iría de casa, que me divorciaría, ya que mi matrimonio no era uno ante Dios, para que yo pudiera proceder con la Iglesia Católica, y entonces ingresé a la Orden Clarística de Hermanas. Yo estaba enclaustrada. Fue un tiempo de gracia. Al cabo de 15 meses, dejé el monasterio y respondí el llamado de Dios, quien me pidió que le sirviera y que atestiguara su misericordia. Con gran caridad, Jesús me pidió que le ofreciera mi vida a Él, y ante ese gran amor acepté. Como el cielo me estaba pidiendo que no rechazara nada a Dios, para el alojamiento, regresé a casa de mis padres y comencé a trabajar con muchos editores en conferencias de grabación que di sobre el Espíritu Santo, sobre las almas en el purgatorio, sobre las apariciones reconocidas por la Iglesia Católica, sobre los peligros de la nueva era, en la Eucaristía, en la vida de los santos, en el mensaje de Jesús misericordioso a Santa Faustina. Seguramente sabes las palabras de Jesús misericordioso: ofrezco a las personas una vasija con la cual deben seguir viniendo por gracia a la fuente de la misericordia. Esa vasija es esta imagen con la firma: Jesús, en ti confío. Por medio de la imagen, concederé muchas gracias a las almas, y que cada alma tenga acceso a ella. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo la victoria sobre sus enemigos, ya aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte. Yo mismo lo defenderé con mi propia gloria. Los 2 rayos denotan sangre y agua. El rayo pálido representa el agua que hace las almas rigurosas. El rayo rojo representa la sangre que es la vida de las almas. Estos 2 rayos surgieron desde lo más profundo de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto por una lanza en la cruz. Personalmente trato de recitar la coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 de la tarde, porque Jesús prometió esto. Incluso si hubiera un pecador más endurecido, si recitara esta coronilla solo una vez, recibiría la gracia de mi infinita misericordia. También dijo: me complace conceder todo lo que me piden diciendo la coronilla, si lo que piden es compatible con mi voluntad. Durante una conferencia sobre la Divina Misericordia, conocí a un hombre que nunca se había casado. Rápidamente nos comprometimos en la iglesia y nos mantuvimos castos, pero 2 meses antes de la boda nos separamos porque no era la persona que necesitaba. Dios me había dicho de antemano 2 veces: te quiero en cuerpo y alma, pero sabes, lo resistí mucho antes de rendirme a su divina voluntad. También me dijo: déjame decidir tu salvación eterna. Así que dejé que la Divina Misericordia dirigiera mi alma para salvarla, pero debido a mi propia voluntad, una vez más me dirigí hacia el fuego eterno del infierno. Por lo tanto, me sometí a Dios de acuerdo con mi Padre espiritual. La Santísima Virgen me invitó a no dejar más un lugar para el hombre en mi corazón, así que hice un voto de castidad, de corazón a corazón, con Jesús de amor, ante el Santísimo Sacramento expuesto, y aquí es que Dios me dio otra experiencia mística. Mi alma se encontró en un lugar desierto, estaba en una especie de plataforma y había un camino.
Avancé en ese camino y me encontré ante un mar de fuego en el que había almas. Vi un agujero con un fuego crepitante dentro. Había una gran cantidad de llamas, y luego me encontré en un lugar oscuro que colgaba de una pared, mientras grandes rayos de luz descendían desde el cielo. Los condenados estaban enojados y muy amenazantes cuando los miraba y me dijeron: «Te odiamos». Su odio me quemó, y su desdén hirió mi corazón. El gurú que había abierto los chakras descendió a este lugar de oscuridad. Su alma se perdió por la eternidad, porque él rechazó a Jesús. Él libremente quería permanecer en su orgullo y no lamentaba sus fallas. Entonces Dios lo abandonó a sí mismo. Dios huye de las almas orgullosas. Me dijo que ama a las almas pequeñas, a las almas humildes. Dios me mostró que el alma del gurú, que Dios maldijo por haberlo ofendido sin arrepentirse, estaba trabajando en mi alma para tentarme en cada segundo. Yo lo escucho a él y a Satanás gritar, cuando no pueden llegar a hacerme ceder a las tentaciones que continuamente me envían para la pérdida de mi alma. Él hace todo para condenarme. La Santísima Virgen me dijo que tenía que resistir a las sugerencias diabólicas a las que a menudo he cedido. Es gracias al sacramento de la confesión que aún puedo estar en su misericordia. No tengo nada en contra de esta alma condenada por atraerme a las tentaciones, porque sé muy bien que es el deber de todas las almas condenadas. No quieren saber nada, ni sobre nosotros ni sobre Dios. No cambiarían ni sus sufrimientos ni su dolor para ir al cielo. Su misión es el odio, la destrucción, la falta de amor. Es un tormento que nunca terminará. Es un fuego devorador que devora sus entrañas, pero ellos están condenados por Dios porque no querían amarlo. Arrastran a todas las almas que pueden a este lugar donde el odio y la destrucción están siempre presentes. Todo no es más que amargura y su misión es destruir las almas. ¿Sabes? Si Dios permitió una espina en mi carne como para San Pablo, es para que pelee y llegue a la santidad. Su gracia es suficiente para mí. Noté que hay ciertas almas en esta tierra en estado de oscuridad. Les advertí que se arrepientan, pero no lo hicieron, y mientras viven, algunos se burlaban de lo que les dije. Entonces, Dios en un tono fuerte me dijo: «Ya no te molestes con ellos». Comprendí cómo enfrentarán la justicia de Dios en el momento de su juicio, y eso fue lo que sucedió. Por encima de mí había purgatorio. Las llamas eran muy altas. Las almas que estaban en este estado de purificación están unidas a la voluntad divina. Su mayor sufrimiento es no poder ver a Dios cara a cara. Lo vieron durante su particular juicio, en una luz que aún no es la del cielo, y por eso guardaron nostalgia por Dios, pero no quieren aparecer ante Él con sus manchas. Están siendo purificados y reparan por lo que no repararon cuando estaban en la tierra, y muchos de ellos aprenden a amar. Oré por ellos y a su vez ellos rezaron por la miserable persona que soy, y juntos, como una comunión de santos, nos ayudamos unos a otros a obtener más luz para acercarnos a Dios sin temor y sin mancha. Y Jesús me dijo: «Quiero que estés más cerca de mí», y luego añadió: «Continúa con tu obra de misericordia, rezando por ellos». Las almas en el purgatorio se han convertido en mis queridas hermanas, pero no les hablo porque Dios no lo permite. Simplemente rezo por ellos para que me ayuden en mi misión de evangelización. Vi muchos escalones blancos que subí rápidamente, y cuando llegué a la parte superior de esta gran escalada blanca, un hombre vestido de rojo me abrió la puerta y luego se retiró. Inmediatamente entré en un océano de paz, donde sentí fuertemente la presencia de Dios, el Padre. Él era la fuente. Fue un Padre benévolo, lleno de amor y paz. Su presencia inundó este océano de paz. Dios es el Padre, es muy amable y muy amoroso, y me lo dijo sin poder verlo. Soy un padre lleno de amor por mis hijos. Yo, que creía que Dios era solo un padre que azotaba, finalmente tomé conciencia de su gran santidad, e incluso si Dios es amor, misericordia y justicia, su mayor atributo sigue siendo el de misericordia, y me dijo: Dios es sobre todo un padre. Así que lo llamo Padre Amor, querido Padre, y me arrojé en sus brazos de amor. Y luego seguí el camino de la infancia espiritual. Dios solo piensa en sanarnos y en vendar nuestras heridas. Dios es amor, como el apóstol San Juan lo enseñó. Entonces vi a Jesús en el cielo, rodeado de una luz dorada. Era muy hermoso. Mi alma sintió una gran paz y un gran deseo de acercarse a Él. Me hubiera gustado quedarme cerca del Hijo de Dios. Me sentí tan bien. Jesús me pidió que llorara con Él por los pobres pecadores.
me dijo con gran compasión: «Llora, mi hija, por la salvación de las almas». En esta experiencia espiritual cargué dentro de mí todos los pecados que aún no había confesado, lo que me hizo sufrir mucho. Para mitigar esto, me confieso cada semana, para no tener que confrontarlos con el juicio particular de mi alma a la hora de mi muerte. Dios abrió mi interior y me hizo ver que antes de volver a Él, me negaba a su misericordia. Mi corazón se endureció y me dijo: «No puedo entrar en un corazón duro y orgulloso». Me hizo ver todos los pensamientos que no estaban en su amor, toda mi participación en el mal, todos mis sentimientos malvados, mis críticas y juicios sobre los demás, y Él me dijo: «Evita juzgar a alguien, no lo acuses». Sabes, solía acusar a todos. Entonces Él me dijo: «No los juzgues». Te aseguro que era una experta en el campo, y Dios me hizo ver que no era mejor que Judas. Entonces me dijo: «Tienes que amar». Y es solo después de 16 años de continuos sufrimientos y persecuciones que Jesús transformó mi alma demoníaca en apóstol para su gloria, y me pidió que lo imitara y que hiciera como San Pablo, viajando como él. A menudo temía las persecuciones. Entonces Dios me dijo: «Mantente alejada del miedo». Es cierto que todos mis enemigos fueron aplastados a los pies de Cristo. Cada vez que voy a un país diferente, el Espíritu Santo toma todos mis miedos y toma mi angustia, tanto que no siento nada más que paz, la paz de Cristo. Cuando Dios abrió mi interior, vi y reviví todo el mal que le había hecho a mi prójimo y he sufrido mucho. Entonces clamé a Dios y le dije: «Jesús, ten misericordia de mí, ten piedad de la gran pecadora que soy». Y Él me contestó: «Tú eres mi alegría». Y le dije: «A todas las personas que hice tropezar a lo largo de mi vida, a partir de ahora, rezaré por ellos y celebraré misas para que un día nos reunamos en el paraíso». Y allí, como Zaqueo, la salvación entró en mi alma. Entonces le di a Jesús de amor todas mis malas decisiones y sus consecuencias, y Él mismo vino a reparar mis propios errores del camino de la vida con sus gracias y su amor. Dios es amor, con A mayúscula. Ya sabes, el amor humano no es más que un pálido reflejo del amor divino, al igual que la ternura humana no es más que un pálido reflejo de la ternura divina. Y volví a llamarlo diciéndole: «Cúrame, Jesús, cúrame, Padre del amor». Y decir que le estaba diciendo a Jesús que no me amaba lo suficiente. Inmediatamente Él respondió: «No puedes imaginar hasta qué punto te amo. Te llamo a la santidad, te llamo a amarme, medita en mi pasión». Y allí finalmente comprendí todo su amor, y mientras leía los escritos de Santa Brígida, supe que había sufrido 5.480 palizas durante su dolorosa pasión. ¡Qué amor del Creador por su criatura! Es la Santísima Virgen quien me ayudó grandemente a acercarme a Dios. Una de las primeras veces que me habló, ella me dijo: «Mi hijo murió por tus pecados». Y luego me dijo: «No amas lo suficiente la cruz». Luego ella me enseñó a aceptar el martirio, ella me enseñó el silencio, la redención, y me formó para mi vida espiritual. También le agradezco porque me liberó de todos los demonios que me oprimieron mientras rezaba el rosario. Hice un pacto con la Santísima Virgen durante una misa, y es por eso que en su honor llevo un anillo en el dedo, y además de mi consagración al Inmaculado Corazón de María, me puse libremente el escapulario de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y por su gracia, la Santísima Virgen María me protege de muchos peligros. Yo, a través del esoterismo, he conocido un Dios cósmico y un Dios de la energía. Puedo testificar que fue en la Iglesia Católica donde conocí a un Dios de ternura, un Dios cuyo corazón se derrite con amor por cada uno de nosotros. Yo que creía que la Iglesia era una institución antigua con dogmas rigurosos, también creo que la Iglesia es santa y es amor con A mayúscula, y que sin los sacerdotes no podía entrar al cielo. Así que la Iglesia Católica se ha convertido para mí como una madre benevolente, y comprendí todo el amor de Jesús, que colocó su fundamento en Pedro, el primer Papa, y cuando miré al Papa Francisco, vi en él todo el amor de Cristo por sus niños, vi en él el amor de un padre, y comencé a amar mucho a la Iglesia y a rezar por ella y por sus consagrados. Muchas veces Jesús de amor me hizo conocer la profundidad de su corazón en el que había sido transportada, para descansar en su exquisita ternura y su inigualable dulzura. Para agradecer a Jesús por su bondad, recito diariamente el rosario
porque me prometió que a través de la oración del rosario Él me salvaría y añadió: oro por tu liberación. Y comprendí que Dios estaba en mí para luchar contra el poder de la serpiente. También rezo la coronilla de San Miguel Arcángel a los 9 coros de los ángeles, y termino mi día de oraciones al recitar a menudo esta pequeña oración fructífera que es un acto de amor. Jesús, María, te amo, salva las almas. Dios le prometió a la hermana Consolata Bretone que cada vez que recitemos esta oración desde el corazón, Jesús, María, te amo, salvar las almas, se guarda un alma para la eternidad. Ya sabes, porque me gustaría mucho que todas las almas que conozcan tu corazón ardiente con amor, te entrego todas mis elecciones pasadas y sus consecuencias, para que tú, el amor, puedas quemarlas en tu fuego de ternura y en las llamas de tu misericordia. He experimentado las dulzuras del corazón de Jesús al recibir la comunión del cuerpo de Cristo. Como conozco la importancia de la Santa Misa, participo en ella todos los días y siento un gran respeto por los ministros de Dios, a quienes se les ha dado este poder más grande con el sacramento de la ordenación. Sus manos son purificadas por la luz de Dios, incluso antes de que ocurra la transubstanciación. Jesús, el Hijo de Dios, está realmente presente en la hostia consagrada, y solo en el cielo podremos entender este milagro. La Eucaristía es la manera más rápida de acercarse a Jesús. Nadie en el cielo está tan cerca de Jesús como nosotros. Cuando lo recibimos dentro de nosotros, hermanos y hermanas, tenemos el cielo delante de nosotros. Todo el cielo está contenido en ese pequeño trozo de pan. Quien se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, se alimenta con la plenitud del Ser Supremo y se convierte en un reflejo de Él. La belleza de tal alma arrebata a los ángeles del cielo, que se maravillan del poder omnipotente del Altísimo y de su amor por las almas. El alma que recibe a Jesús irradia en sí su amor y su luz. La Eucaristía es magnificencia suprema, gracia de Dios, gracia de gracias, don de los dones del cielo. También podemos contemplar esta palabra explicativa del cura de Ars que nos dice: el alma que recibe comunión regularmente con el cuerpo de Cristo, al entrar en el cielo, Dios Padre no puede negarse a saludarla, porque ve en ella el rostro de su Hijo. Aprovechemos estas gracias que el Padre nos concede, son nuestro halo de santidad. Jesús desea llenar nuestros corazones de sed, de felicidad, alegría, paz. Se deleita con las almas enamoradas del amor. Jesús está en esas almas. Son suyos durante ese breve momento de adoración. En la Eucaristía, las almas pertenecen a Jesús y seguirán siéndolo. Jesús es el todo que se ofrece al mundo. Él se entrega completamente para que podamos recibirlo plenamente. Al recibirlo en uno mismo, recibimos al Sagrado, el Hijo de Dios que murió y resucitó. Como dice San Francisco de Asís, no guardes para ti nada de ti mismo, para que puedas recibir en su totalidad a aquel que se entregó por completo a ti. A menudo deseamos tener a Jesús. La Eucaristía es un regalo maravilloso del cielo. Jesús es el alimento para nuestra alma. Crecemos en perfección porque Jesús es la perfección misma. Cristo quiere que seamos un ícono viviente de sí mismo. Eso es lo que sucede en un alma diligente. Nunca una criatura en la tierra ha estado tan cerca de Dios como en la Sagrada Eucaristía. Cuando recibimos la Sagrada Eucaristía, algo sucede en nuestro cuerpo y en nuestra alma, como un deslumbramiento de todo nuestro ser que poco a poco diviniza nuestra naturaleza humana. Durante este espacio de tiempo, nos volvemos perfectos porque Dios está en nosotros y estamos en Él. Después de cada Eucaristía, recemos para que sus efectos se multipliquen y se prolonguen en nosotros eternamente. Por lo tanto, Dios puede establecer más rápidamente su hogar permanente en nuestro corazón. Aquí están, queridos hermanos y hermanas, el testimonio de un alma pobre, muy débil, muy miserable, que Dios consagró para servirlo, glorificarlo y honrarlo, y no servirme ni glorificarme a mí misma. Nunca aprendí teología, pero el Espíritu de Dios me enseñó y me dijo: despierta a tus hermanos. Así que presencié dentro y fuera de temporada, durante muchos años en muchos países e islas donde fui invitada, con la ayuda de mi ángel guardián. Como he sabido lo que es el infierno y sus torturas, y como lo he vivido en mi alma, deseo la salvación de todas las almas, sin excepción, para los buenos y los malvados, por quienes tengo misas celebradas y por quienes rezo y ayuno. Dios me pidió hacer muchos sacrificios por mis hermanos y hermanas de amor y llorar con Él por su salvación.
Cuando comparezca ante Dios para mi particular juicio sobre mi alma, tendré que responder por la conversión de las almas que he encontrado durante mi evangelización en todo el mundo. Estas almas, por miles, han sido llamadas por Dios, de país en país, para venir a escuchar mi testimonio, y si estás allí hoy, es que algún día nos reuniremos en el cielo. Queridos hermanos y hermanas, todos ustedes, en la hora de su muerte, comparecerán ante Dios para su juicio. Es por eso que mi testimonio te ayudará a obtener más luz. La misericordia de Dios puede cambiar todos los corazones. Sabes, mi corazón estaba enfermo y Dios lo curó. Le dije, Señor Jesús, mi Salvador y mi Dios, quiero vivir mi purgatorio en la tierra para que en mi muerte me lleves a tu sagrado corazón. Así que tengamos fe y le decimos a Jesús, Jesús, confío en ti. Si Dios sanó a la pecadora más grande del mundo que soy yo, entonces todos pueden ser salvos. Ningún pecado agotará la gran misericordia de Dios, y cuanto más sacamos de ella, más se hincha. Cuanto mayor es el pecador, más tiene el derecho a la misericordia de Dios. He escrito 5 folletos sobre mi conversión que han sido aprobados por la Iglesia Católica. Esto, queridos hermanos, es el testimonio de un alma miserable que sabe que es amada por Dios y que se ha convertido en la esposa de Cristo a través del regalo total de su vida. Viajo por todo el mundo para la mayor gloria de Jesús, porque Él me pidió que lo hiciera, e incluso, si no tengo ganas de viajar, lo hago por amor a aquel que ofreció su vida por mí, y que me invitó a imitarlo y a viajar por el mundo como lo hizo San Pablo. ¿Sabes por qué Cristo me eligió para ser testigo de su misericordia? Porque en la tierra Él no encontró una pecadora más grande y miserable que yo. Era una hipócrita, mentirosa, envidiosa. Pero Cristo me llamó a dar la vuelta al mundo por la salvación de las almas. Es por eso que Él me sanó para glorificarlo y me llamó para hacer que fuera amado por mí, tan herido de muerte por la vida. Queridos hermanos, amo como Jesús los ama a ustedes. Ayuda a Jesús porque Él sufre mucho y llora por el mundo. Alabado sea Jesucristo y el Inmaculado Corazón de María. Fabiana.